Sistemas. Usted es ingeniero de sistemas. Ingeniero de sistemas también y tengo un poquito de experiencia con Unity. Ah, en el tema de ok. ¿Usted? Ingeniero de sistemas. Ustedes. Sistemas. Estudiante todavía. Yo también soy estudiante. ¿Se dedican bastante al desarrollo web o más a base de datos o de todo? Le hacen del sí, es que a veces uno se gradúa y empieza como por una línea, ¿no? A destacarse más por una línea. Yo en lo particular es desarrollo web y más lo que es la parte de frontend. Me gusta mucho y bueno, mi lenguaje fuerte, por así decirlo, es JavaScript. Bueno, vamos a comenzar entonces. Uno de los temas que nosotros en videojuegos tenemos que tener en cuenta mucho son las capacidades que nosotros tenemos con el lenguaje que nosotros vamos a trabajar. Yo les puse ahí que vamos a hacer un juego. No sé si nos va a dar tiempo, ¿hasta qué horas está la...? Son 50 minutos. 50 minutos. Sí, por dos. ¿No? No son 50 minutos la conferencia. Sí, 50 minutos. Sí, o sea, de aquí hasta las 12, me imagino. 12, sí. Sí, no nos va a dar mucho tiempo. Entonces, es algo bien sencillo. Lo que les preparé es una pequeña demo utilizando lo que es el Canvas, más que todo, aplicando cositas sencillas de física y conexiones. Entonces, para empezar, como les dije, el Canvas es un elemento del HTML que nosotros lo vamos a utilizar particularmente para hacer los gráficos y renderizar todo esto en la web. La plataforma que estamos usando pues es el navegador, así que ese va a ser nuestro entorno de ejecución, pero más adelante tenemos otras opciones que nos va a poder a nosotros dar la opción de poder distribuir nuestro juego mediante diferentes plataformas, como es la plataforma móvil, ya sea Android, iOS y hasta desktop también. El API de Canvas nos ofrece pues un montón de, por así decirlo, de magia en su API, puesto que nos ofrece particularmente la capacidad de poder hacer dibujos, ¿no? Dibujar, poder hacer animaciones y básicamente lo que hacemos para poder cargar el Canvas, que esa es va a ser como la unidad básica para el juego, es este ejemplo que tenemos acá, que lo que hacemos es hacer una instancia del contexto. Bueno, primero obtenemos el elemento por ID mediante la API de JavaScript. No sé si todos manejan JavaScript. Sí, ¿verdad? Para no meterme mucho rollo. Entonces, hacemos una instancia del Canvas en JavaScript y luego obtenemos el contexto del Canvas. Y una vez obteniendo el contexto del Canvas, nosotros tenemos toda la API de Canvas para poder hacer lo que nosotros queramos. Les digo que esto es la unidad básica del juego porque de aquí parte todo. Cuando miremos la parte del juego,
van a ver que lo primero que inicializa va a ser el canvas. Eso es lo primero que se hace. Bueno, y aquí en este ejemplo lo que tenemos es dibujar un cuadrado. La verdad que es bien sencillo. Solo le mandamos a llamar el color de relleno. Por defecto es el color negro. Entonces, aquí es importante también el orden de las líneas de código, porque si nosotros ponemos primero el fill rect, o sea, hacer el dibujo de rectángulo, y luego le ponemos el fill style, pues lo va a dibujar negro siempre. Así lo primero hay que ponerle el fill style para que pueda obtener el color que nosotros queremos. En este caso pues le está dando un relleno, y si queremos un tipo de que solo sea el contorno, tenemos el stroke, el fill stroke. ¿Qué más? Aquí tenemos un code que es un poquito más complejo en cuanto al anterior, ¿no? Aquí tiene un poco de CSS y JavaScript y todo ese tipo de vaina, pero no importa mucho ahorita el CSS y el HTML, sino que el código puro y duro está en JavaScript. Básicamente lo que dibuja es un background ya mapeado. El mapeo está hecho a mano. Entonces, lo único que hace es mover el personaje, o su personaje, y podemos irlo moviendo. Eso es lo único que hace esto. Lo importante acá es que, si ustedes ven en esta función init, una de las cosas que se van cargando primero es en la variable tsdx, obtenemos lo que es el contexto del canvas. Luego vamos cargando los assets, que eso es otra parte fundamental a la hora de desarrollar la parte gráfica. Y aquí está el mapeo que les digo yo del background. Para los que no entiendan esta parte del mapeo, nosotros en el canvas le damos una anchura y una altura definida, dependiendo del espacio que nosotros queramos hacer nuestra escena de la imagen. Entonces, nuestro canvas lo tomamos como una matriz de cuadrito, como que en vez de una hoja de cálculo con sus columnas y filas. Entonces, el alto y el ancho del protagonista tiene una altura y una anchura definida, y lo vamos a mover por las diferentes casillas que comprende esa matriz de la escena, ¿no? Entonces, el mapeo de eso comprende. O sea, tenemos un arreglo de filas, ¿sí? En este caso sería un arreglo de arreglos, que es lo que comprende una matriz, y los números están dados dependiendo qué queremos dibujar en esa casilla, ¿no? Entonces, dependiendo el número, si ven el 79 y todo eso que se va repitiendo, significa que es césped o es tierra. Entonces, por cada valor que va iterando un for que tenemos más abajo, va a ir dibujando el background, o sea, la parte del juego. Bueno, y eso está por ahí. Aquí ya nos estamos metiendo cositas más complicadas, pero más o menos así vamos utilizando el canvas.
Otra de las partes importantes es el manejo de las imágenes, como les dije. Se suele utilizar bastante el formato PNG en cuanto a su optimización, ya que nos ofrece la parte de la transparencia en imágenes. Entonces se suele utilizar bastante. La parte de los sprite sheets, que son hojas con los assets, nosotros solemos utilizar en un solo documento que estén todos los assets del juego, para mediante JavaScript irlos recortando para poder ir armando o dibujando en el canvas lo que nosotros tengamos. Digamos, si nosotros tenemos, en este caso serían árboles, piedras, césped y tierra, lo vamos guardando en un archivo, no, en una anchura y altura de 64 píxeles por 64. Normalmente se suele utilizar ese tipo de resolución cuadrada, porque esto normalmente se va a repetir siempre. Entonces es como armando un pattern, se podría decir. Ya para las formas que son irregulares, y ahí ya va cambiando un poco. Entonces ahí ya dependiendo la resolución, entonces ya puede ser ya sea grande o pequeña la imagen que nosotros queramos usar. Otro de los elementos para tomar en cuenta a la hora de desarrollar un juego es que si nosotros queremos llevar el juego a otro nivel, sería el utilizar sockets, que esto ya es darle otro nivel al juego, porque ya nos da la facultad de poder hacer el juego multiusuario, por así decirlo. Si nosotros queremos tener que varios usuarios estén jugando una partida, por así decirlo, ya sea un juego de fútbol, no sé, el típico FIFA, poder utilizar esa tecnología de socket para que diferentes usuarios puedan estar conectados, jugando y puedan conversar. No sé si han visto o han jugado el Minecraft, Age of Empires, casi todos estos juegos que tienen la posibilidad de jugar en línea, tienen esa posibilidad de poder comunicarse entre los jugadores y ver también todo lo que le está pasando a los demás jugadores y jugar entre ellos. O sea, esa comunicación que existe, pues la utilizamos con Socket. Una librería que se suele utilizar bastante en JavaScript para esto se llama Socket.io. Socket.io. Con Socket.io nosotros podemos hacer esa conexión y que nuestro juego sea real time. Esto es lo más acercado para trabajar en JavaScript para hacer esa interacción. Aparte del canvas como lienzo para dibujar ya sea dimensión 2D y 3D, tenemos el WebGL. No sé si lo han escuchado, así como viene siendo casi un port del OpenGL.
El WebGL es una tecnología que no toca la parte de la RAM del dispositivo, sino que agarra la parte, ¿qué se llama? La memoria gráfica. La memoria gráfica, o sea, que corre con aceleración de la gráfica del dispositivo. Entonces, si nosotros queremos darle una mayor interactividad al usuario con nuestro juego, podemos utilizar este WebGL para hacerlo más atractivo el juego. Se pueden hacer un montón de cosas bien interesantes, y para el soporte para hacer interactividad en 3D es súper genial. Pero como les digo, cuando uno está empezando para web, lo más recomendable es empezar con el 2D e ir escalando poquito a poco. Pero si ustedes ya se quieren aventar, por así decirlo, y no, yo quiero hacer un Call of Duty, un Need for Speed, y a mí me vale, pues ahí tienen esto para poder hacerlo. Es un poquito más complejo, pero no es difícil. ¿Qué más? Tenemos los dispositivos de entrada, que dentro de los dispositivos de entrada, bueno, con los dispositivos móviles, nosotros tenemos el touch, el acelerómetro. Entonces nosotros podemos interactuar con eso. Para poder interactuar con eso, tengo esto que se llama, bueno, ahí es el Córdoba o Fonga, como le quieran llamar. Es lo mismo, en síntesis es lo mismo. Esto lo único que hace es meter el juego en un WebView y encapsularlo en un binario, ya sea para Android o para iOS. Y bueno, está para el perdido Windows Phone, que ya no sé por qué está ahí todavía. Entonces nosotros con esto, Córdoba nos da una API bastante grande para poder interactuar con el hardware del dispositivo. Entonces, mediante Fonga nosotros podemos interactuar con el acelerómetro, con la cámara, dependiendo de las exigencias que tenga nuestro juego. ¿Qué más? Tenemos la parte de utilizar Gamepad. Yo no traje uno, pero prácticamente es un control parecido a los de Play, que uno lo puede, tipo un joystick, no sé si se acuerdan del joystick, lo podemos conectar por USB y empezar a jugar. O sea, un control para juego. Entonces es posible mediante JavaScript a nivel nativo reconocer ese tipo de controles y poder interactuar. O sea, y bueno, con esta parte concluimos con los elementos y las cosas que tenemos para tomar en cuenta a la hora de desarrollar un juego. No sé si tienen alguna duda ahorita. ¿Tienen alguna consulta? ¿Algo no les cuadra? Nada. Dime. Veo que usa varias tecnologías muy similares a las que está usando Ionic. Sí. Por ejemplo, el Apache Córdoba, puedes exportar por ejemplo, el APK. Entonces, no sé, ¿con cuál te quedarías? ¿Con Ionic? O no sé cómo es eso, Ionic versus... Ok. Buena consulta esa. Yo particularmente he desarrollado, pero con Ionic, principalmente aplicaciones móviles, que es para lo que sirve. Yo puedo trabajar con Ionic y poderle desarrollar mi juego por aparte y, no sé, encapsularlo en Ionic. No hay ningún problema. La verdad que son tecnologías similares. No te podría decir que
me quedo con alguna o prefiero otra, sino que en el caso de Ionic particularmente siento yo que está más optimizado para desarrollo de aplicaciones como tal, no en el desarrollo de aplicaciones interactivas como es un juego. ¿Sí? O sea, la parte de un juego contra una aplicación normal como la aplicación de Uber, por así decirlo, son dos cosas diferentes. Hay un derroche de rendimiento súper diferente. Es más, hasta tal punto que normalmente la gente cuando quiere desarrollar un juego ya de manera profesional y poder vivir de esto, se le recomienda utilizar ya motores como compartía, no sé quién me dijo por aquí, el de Unity, un motor de esos, ya que tiene el entorno de desarrollo va más canalizado, se podría decir, más enfocado a esa parte como tal. Y el rendimiento obviamente es incomparable, ¿no? Con Unity sucede eso. Nosotros tenemos en Unity la parte de las animaciones. Lo que te podría decir que lo que no me gusta de Unity es que vos probablemente puedas hacer un juego súper básico sin necesidad de programar nada, porque vos podés agarrar, arrastrar, ir conectando cables y toda la cuestión a nivel de su interfaz gráfica, ir haciendo el juego, y eso le quita esa capa de abstracción de poder controlar un poquito más la lógica del juego. Empezar desde aquí es un poquito más recomendable porque vas entendiendo a ver cómo funciona un mapeo de una imagen, cómo yo puedo hacer que por qué el fondo me quede de esta manera y cómo es que funciona eso por dentro. Unity te abstrae de bastante esas cosas, entonces no tenés mucho control. Si sabes programar ya de pila, o sea en C# por la parte de Unity, pues genial, ¿verdad? Pero si uno quiere aprender a programar, a la parte de videojuegos y más o menos no conoce mucho de programación, JavaScript es un buen lenguaje para empezar. Y la parte de entender esta situación de cómo yo puedo dibujar la parte de los assets, yo puedo cargar los assets, puedo dibujarlos en el canvas, ir colocando al personaje de cierta manera, que lo vamos a ir viendo ahorita, que por cierto ya media. Entonces te da un poquito más de control. Ese es mi punto de vista. No sé si tienen otro. Sí, dale. Una pregunta. No sé si tú sabes o tienes algún parámetro para medir qué tan populares están los juegos web en HTML a juegos nativos, ¿verdad? HTML5 tiene varias limitantes, sí, que Córdoba está solucionando, ¿verdad? Pero ¿cómo ves aquí a futuro el desarrollo de videojuegos web respecto a los nativos? Ok, buena pregunta. Mira, en la parte de cómo se ve el mercado, la popularidad, sí, a veces uno tiende a pensar de que, bueno, ¿para qué voy a desarrollar para web? Y eso es algo que nosotros no deberíamos de tenerlo tan allá, porque igual, si vos desarrollas para nativo, estás utilizando conexión con APIs y toda la cuestión para que tu juego sea atractivo, porque todo juego que no esté conectado a internet no tiene mucha popularidad, la verdad. Entonces sí estás desarrollando para web igual, aunque sea para nativo. La parte de que al desarrollar todo el juego, tal vez no sea el mercado que vos estás esperando, posiblemente te estés enfocando a otro público.
generalmente los juegos para web no van enfocados al tipo de mercado que pienso que vos estás viendo. No es ese mercado. Es el otro mercado que generalmente las personas no ocupan necesariamente, no les atrae un Minecraft, un Flappy Bird. O sea, no sé si te diste cuenta del Flappy Bird, fue un juego que súper sencillo de hacer y generalmente las personas en la web pues tienden a jugar ese tipo de juegos. O sea, un Flappy Bird, un solitario, ese tipo de jueguitos así. Normalmente las tiendas de juegos en HTML5 son ese tipo de juegos. Entonces el mercado es diferente. Entonces la popularidad existe, pero no para el mercado que vos siento que estás esperando, ¿no? O sea, ¿cómo decirte que no es lo mismo el mercado de videojuegos que está para Clash of Clans, por así decirlo, contra ese tipo de juegos que está en HTML5? Entonces es diferente. Sí hay, es más, hay empresas que más adelante de aquí tengo una lista que uno puede desarrollar su juego en HTML5 y puede vender la licencia del juego. O sea, podés vender una licencia hasta por $75, $100, una licencia de un juego solo para diferentes empresas que se dedican a tener un portafolio de juegos en HTML5 y que la gente entre y juegue. Entonces hay otro mercado, o sea, existe ese mercado. Normalmente siempre las personas que se meten al rollo de esto de videojuegos solo mira Unity, Unreal, Unity y Android y iOS, ¿no? Pero también existe otro mercado que no está tan explorado, y ese es uno de los objetivos de esta charla, para que ustedes puedan explorar y que no se encierren que solo existe el juego para dispositivos, sino que también hay otro mercado que también juega de manera online. Eso por una parte, y por el otro es que tu juego estando online, yo no necesito descargarme 6 megas de un binario, tener que estar logueado en una marketplace para poder descargar el juego, sino que solo ocupo una URL y ya estoy jugando, no ocupo nada. Le libero espacio a mi dispositivo de almacenamiento y estoy optimizando esa parte del dispositivo. Entonces, eso es uno de los pros que tienen este tipo de desarrollo. No sé si tiene alguien más otra consulta para entrar a ver un poquito de código, cómo se implementa. Sí. Solo con el tema de conectar el gamepad a la computadora, me imagino que ha de ser alguna especie de librería, pero es posible, digamos, conectar el gamepad y poder interactuar con el juego en el navegador. Sí, es que de eso se trataba. Lo que pasa es que, bueno, tuve unos problemas a la hora de entrar acá y no me dejaron pasar unas cositas que traía. Entonces, yo traía un controlito tipo los de NES. Entonces se conecta a USB y para ir viendo cómo ir debugueando un poco al momento de ir apretando tal botón, y que por consola se vaya viendo y poder ir manipulando eso. Entonces, sí se puede. Es más, les dije que a nivel nativo JavaScript ya lo incorpora el reconocimiento de ese tipo de dispositivos. Hay aquí está. Este es un tester a nivel online que ustedes pueden, y aquí también hay. Casi no se mira, pero este es un test y ustedes lo único que necesitan es conectar el dispositivo, irlo probando y automáticamente les va generando todo el reconocimiento.
están apretando tal tecla, están apretando tal tecla. Y todos los eventos que ustedes puedan hacer, las combinaciones de teclas, ¿no? También los podemos hacer con el gamepad. Pero bueno, no traje el dispositivo, pero ahí está, sí se puede usar. Aquí hay un poquito de este artículo que habla sobre cómo utilizar esta API. Como les digo, a veces el tiempo de desarrollo de un juego nativo es bastante grande, ¿no? Y aquí nosotros podemos tener, digamos, si viene un cliente y quiere un juego, nosotros podemos darle un juego funcional en menos de una semana, o sea, con todo, para que él lo pruebe. Y no es necesario mandarle el APK ni lo otro, sino que entre esta URL, pruébelo, le gusta, sí, vamos, y lo terminamos, check. Y después, si lo quiere pasar a nativo, lo puede utilizar con el Córdoba, con Capsula y ya. Usted puede trabajar de esa manera, mucho más rápido. Bueno, para la parte de escritorio, siempre utilizando JavaScript. Esto es lo genial que me gusta de JavaScript, que es un lenguaje de programación omnisciente, diría yo, porque está en todo. Tenemos el Electron, no sé si han escuchado de Electron. Electron es un framework, por así decirlo, que lo que hace es construir aplicaciones en JavaScript para poderlas utilizar en una plataforma de escritorio, ya sea Linux, Windows o Mac. Entonces, ya aquí con esto se nos borra de la memoria aquella cuestión de Windows Phone, de dejar de estar un poco como Kinder, ¿no? De estar agarrando y arrastrando controles, que yo en lo particular lo siento muy infantil, ¿verdad? Eso de que ir haciendo pantallas arrastrando, uno siente más adrenalina escribiendo todo en código. Entonces, ahí está este framework. Está escrito en JavaScript y particularmente usa Node.js. Node.js es una tecnología que hace la posibilidad de que nosotros podamos correr desde el sistema JavaScript, sacarlo del navegador y poderlo correr desde consola. O sea que podemos acceder a todo prácticamente del hardware del dispositivo mediante Node.js. Otra de las cosas que lo hace popular a Node.js es que está escrito en C. Entonces es súper rápido la transmisión que tiene de datos, el procesamiento de datos con respecto al estarse comunicando con el hardware del dispositivo. Bueno, vamos a ver un poquito el código entonces para ir avanzando. Nosotros en la comunidad, en la página de Mozilla Centroamérica, en Facebook, tenemos bueno,
Pues se ve tu elemental. ¿Cómo? Elemental y se ve. Elementario. Ajá, sí. Sí. Elementos. Sí, es elementario. Sí. Ok, tenemos eso. Entonces, voy a mostrar un proyecto un poco más complicado. No, no es este. A la De noche. ahí, o sea, Ah, no, estoy bien. Yo no sé si hacer, yo soy malo en hacer. Soy malo con una foto. Malísimo. ay, te tengo que tomar una foto Ah, sí, para mañana. mandarlo a tu página. Soy malísimo Porque la con. misma foto, creo. Es que yo no me sé cómo hacer. La misma foto, Miraba que Rocket es el que levanta esa línea. Sí, sí, Rocket es el que usamos para el servicio web. ¿Cómo? Es el que me gustaba a mí. Hay otro que se llama. ¿Ah? ¿Níquel? Bueno, hay varios. No, se me fue el nombre de otro. Que es como el más estable. Está Rocket y. Iron. También este otro que es uno de los más famosos. Que tiene otra sintaxis también, pero. No, pero dije, es que De hecho, sale rápido. Níquel es más viejo Sale todavía. relativamente rápido. No sé por qué no me apareció acá. ¿Cómo se escribe? NIC. Rocket debe ser. Níquel RS. No, pero me está mirando. Pues cada uno tiene sus ventajas y yo usé Rocket por preferencia propia, pero o sea, existe un montón. Y la documentación, pues ahí siempre está en las páginas oficiales. Te olvido el pie chart. Es que a todos me revista las cosas que ponen, eso quería ver y no lo veo. Vamos a ver el cargo, que aquí tengo bastantes más dependencias de Rocket. Cogen el course, que es el que estoy usando para que no me tire que estoy haciendo un request desde otro dominio hacia otro. Tengo set para JSON, Diesel y una dependencia. Veamos primero el modelo. En este caso es una estructura que se llama persona, que tiene varios atributos, ID, nombre y todo lo que vemos ahí. Entonces podemos especificar si son opcionales o no, porque si no lo especificamos nos va a pedir siempre eso y nos da error. En el caso del ID es opcional porque a la hora de crear un nuevo registro no mandamos ID. El ID nos lo retorna cuando ya está insertado en la base de datos. Entonces tenemos la implementación donde usa Diesel para guardar los datos dentro de la base de datos, que es, le pasamos un objeto persona y la conexión. Entonces le decimos insertar dentro de la tabla personas los valores persona, que es lo que estamos recibiendo con un JSON. Si ocurriera un error, le ponemos un mensaje de error y retornamos el último ingresado, que es lo que tenemos con Diesel. Toda la documentación está en diesel.rs, también de Rocket está en rocket.rs. Y también el método de leer una persona, le pasamos un ID y nos retorna. El de seleccionar también le pasamos no, el de leer es ver todos, perdón. Nos lista todos. El de select, que le pasamos un ID, un integer de 32 bits, y nos retorna un JSON de la persona que queremos actualizar y eliminar. Entonces, nuestras rutas quedarían así. Okay, esto
ya no sería necesario porque ya estoy usando, ¿cómo se llama? Rocket Pods. Entonces tenemos post, nuestra ruta para crear personas, donde ahí estamos recibiendo un JSON en esta parte, JSON que es persona, y le mandamos esos datos a el método create que tenemos en la implementación del modelo. Entonces, lo insertamos y ya nos retorna lo que estábamos viendo hace rato. Lo mismo con get. Que le decimos que nos convierta en JSON la colección de personas o el vector de personas que nos retorna la base de datos. Y el update y read one, que es donde estamos pasando el ID. Decimos que construya un JSON con los valores persona y el objeto persona que tenemos, que nos devuelve la base de datos. Entonces aquí tenemos lo de course, donde estamos pasando varias opciones a Rocket para que le indicamos que permita, por ejemplo acá, Allow Origins, le estamos indicando que acepte peticiones de cualquier origen, porque si no lo hacemos, solo va a aceptar peticiones del mismo origen donde está eso, pero como esto solo es una web API y aparte tenemos el frontend, entonces no nos va a dejar. Los métodos, un vector de métodos que le definimos cuáles queremos o no. Si queremos también los headers, que headers admitimos, le decimos que todos, debut, credenciales sí, y lo mismo de hace ratos. Le decimos a Rocket que inicie, que monte la ruta personas con los métodos que tenemos ahí, que agarre las opciones y la base de datos también, y le damos el numpad. Entonces vamos a iniciar esto. Para ver cómo está funcionando ahora. Mientras compila, una cosa que hay que tener en cuenta es que Diesel siempre requiere su propio modelo de la tabla. Tenemos la tabla ahí y nos lo puede generar con un comando. Igual está en la página de Diesel. Perdón, me está pidiendo la base de datos. Estas son... Exo, y todo esto que estás enfocando ahorita, en general de ROS, ¿como cuánto tiempo te iba a aprender? ¿O aprender a desarrollar? Ya había visto ROS antes. Ajá. Ya había visto ROS antes, más o menos, pero solo eran ejemplos. Entonces, las 2 semanas que tuvimos para hacerlo, eso es lo que vamos a aprender y hacerlo. La mejor forma de aprender es hacer algo funcional, porque si no, si hacemos... La página de registro. La página... lo usamos para el registro del Mozilla Day. ¿Lo usamos? Aquí en el editor, perdón por el primer mensaje, pero le tengo que cargo scooter-run. Y me seté la variable de entorno, que es la URL de la base de datos. Por eso me estaba dando error al correrlo solo desde la terminal. Alguien tenía mucho sueño y estrés. Que aquí tenemos un pequeño error. Ayer funcionaba, no, antier funcionaba. Eso decía ella. ¿Qué dice, no? Eso decía ella cuando funcionaba. Pero no. Ya.
Sí. Es porque quité el código que estaba usando WAR y Responder. Es lo bueno de ROS, que no te deja usar código o sea, no te deja poner código basura ahí, que al final no vas a usar. Entonces, compilando de nuevo. Otra vez nos tiró un error. Creo que es de Campao. ¿Ah? Es de capa 8, sí, creo que sí, porque me dice O puede ser de la Meta. operación no permitía, no se pudo eliminar esto. ¿Ok? ¿Qué hice ahí? Ha fallado remover archivo. Sí, está intentando eliminar un archivo. Código en la línea. ¿Ah? Código sin código. No, sí está eliminando este archivo, pero no me dejó, entonces lo que voy a hacer es ejecutarlo mejor desde la terminal. Creo que hice algún sudo ahí a la hora de estarlo viendo, entonces vamos a decir export. No miren mi contraseña. Vamos a ver. No quiere funcionar. Ah, ok. Eso también tiene que ser. Copiar la URL, pero la voy a copiar acá. Si es un archivo que no me está dejando eliminar porque le doy un cargo clean y me dice no. Vamos a darle de nuevo, compilando. Sí, creo que a la hora que estoy haciendo modificaciones se me fue algún sudo y creó un archivo como root y no me estaba dejando eliminar. Empieza a compilar de nuevo. Hay otra cosa de Diesel es que maneja se llaman esas cosas, lo que es las migraciones. Mis migraciones acá, que es como creo mi base de datos, entonces puedo ir creando como cambios en la base de datos en archivos y solo leo que corra las migraciones y hacer los cambios. Entonces eso es bueno para cuando movemos la base de datos de servidor, que no estemos ahí buscando qué cambios le hicimos a una y qué cambios le hicimos a otra, sino está todo en el código, que a la hora de correr la migración cree una estructura igual a la que se tenía antes. Bueno, esperemos que compile bien. Voy a ejecutar también el cono.